Y hace un ratito hablábamos de la importancia de ventilar los ambientes, además del uso del barbijo y del distanciamiento. Este factor es considerado fundamental para evitar los contagios. Hay campañas a nivel mundial, también en la Argentina está la campaña Ventilar del Ministerio de Ciencia y hacia eso es donde tenemos que ir justamente para disminuir los riesgos. Vamos a ver algunos gráficos de situaciones concretas para ver en qué tipo de contagio o posibilidad de contagio tenemos sin ventilar y ventilando. Estamos en una casa pequeña, por ejemplo, cerrada, una persona sola. En 15 minutos, esa persona va a reinhalar el aire en un 4% del aire que ya respiró. Solamente en ese tiempo, en 15 minutos, en una casa, no estamos hablando de una habitación. Sin ventanas abiertas. En una casa pequeña, todo cerrado, exactamente. Es decir, que no tiene una ventilación correcta. Si tuviese otra persona allí dentro contagiada, tendría posibilidad también de contagiarse. Vamos a ver otra situación. Esta es una situación muy habitual, tal cual. ¿no? Ir en un auto con otra persona. Esta situación fue tomada a personas con barbijo puesto, pero con las ventanillas del auto cerrado. En solo 10 minutos, el 8% del aire que respiramos ya fue respirado. Quiere decir que fue exhalado por otra persona. ¿Y esto cómo se mide? Bueno, hay medidores de dióxido de carbono, que es lo que uno exhala, ¿no? Y de esa manera se puede ver si el ambiente está bien ventilado o no. El riesgo de contagio sin ventilación, decimos con barbijo, pero con las ventanillas cerradas de esas dos personas en el auto, si van media hora, tienen un 30% de riesgo de contagiarse. Y en una hora, ese riesgo aumenta al 71%. Ahora, fíjate cómo cambió, cómo saltaste del 8 a un 30, a un 71. Ahí ya estamos hablando de altísimas chances de contagio. Claro, ya es muy alto. Fíjate que en una hora, 71% de riesgo es un riesgo muy alto. Y estamos como siempre, el factor tiempo es muy clave, fundamental, ¿no? Es fundamental porque justamente el aire se va llenando de esos aerosoles, de esas partículas que son las que contienen, en el caso de que una persona esté infectada, esa carga viral que puede contagiarte. A ver, Gaby, si llevas a una persona que no es de tu círculo familiar, ¿qué es lo mejor? Llevarla en el asiento trasero, con barbijo y con las ventanillas bajas. Y las ventanillas bajan. Sí, ¿qué es lo que recomiendan desde la campaña Ventilar aquí en la Argentina? Y bueno, y esto fueron elaborado en España y es la misma indicación. Las ventanillas deben estar abiertas, no hace falta que estén completamente abiertas, con que estén unos 5 centímetros abiertas es suficiente y lo ideal es abrir la del conductor y la de atrás del lado contrario, claro, ¿sí? Para que haya ventilación cruzada y un buen recambio de aire. Eso que aprendimos ayer que dijo la ministra, ventilación cruzada lo podemos aplicar también al auto, no solo en los ambientes, todo lugar cerrado, sí, ventilación, pero no ventilación cruzada, ventilación que tiene cruzada. Que molestar. Eso tiene que ser fundamental porque es la forma en que el aire se renueva. Y es clave aún cuando baje la temperatura. Sí, esto hay que mantenerlo, tiene que molestar. Hay que mantenerlo en el auto, hay que mantenerlo en el aula, hay que mantenerlo en las casas, en los locales y hay que mantenerlo también en los colectivos. Tener las ventanillas abiertas y sobre todo en forma cruzada, sí o sí para evitar los contagios. Mirá cómo cambia la situación. Esas dos personas siguen en el auto con el barbijo colocado, tienen las ventanillas de esos 5 centímetros abiertos que decíamos recién. El aire se renueva hasta 9 veces por minuto. Es muchísimo. Claro. Y de esa forma ya el riesgo desaparece. Claro. Ahora habría un riesgo que cero de puede ser contagio. una obviedad, pero también la duda de mucha gente. Tener 5 centímetros abajo la ventanilla, ¿es mejor si es en las 4 o tiene que ser las dos cruzadas para que se favorezca este efecto? Con dos cruzadas es lo indicado. Y es que sea ideal. la de adelante y la de atrás para que el aire circule en forma cruzada y de esa manera. De adelante hacia atrás, si el auto está en movimiento, el aire va a tender a ir hacia atrás y abrir solo las de adelante, no circula tanto, se va a quedar acumulado atrás. Por eso la recomendación es cruzado, una de adelante y una de atrás. En un lugar cerrado, con las ventanas abiertas, mirá cómo aumenta la línea de riesgo del dióxido de carbono. Tenemos niveles de aire por debajo de la zona de riesgo y por arriba de la zona de riesgo. Por arriba de la zona de riesgo, por debajo tenemos cuando está todo cerrado.
y la diferencia cuando abrimos las ventanas. Eso es lo que decíamos recién de cómo medir la concentración que hay de dióxido de carbono en un ambiente, Gaby, con esos medidores, ¿no?, que aquí diseñaron científicos del CONICET, y que hay un instructivo que si uno entra a la página argentina.gov.ar y busca ventilar, te enseñan hasta hacerlo en forma casera. esto es importante porque, por supuesto, lo ideal es no juntarse, pero la gente se junta. Sí. Del círculo íntimo aún, abuelos, padres. Fíjate lo que cambia en abrir una ventana. Totalmente. O sea, estamos hablando de un esfuerzo mínimo. Algo muy sencillo. El esfuerzo de máxima sería no juntarse Sí. en este momento. Claro. Ahora, el esfuerzo mínimo es abrir las ventanas. Sí, pero bueno, mucha gente, Y mucha gente no cuando lo baje hace. la temperatura va a empezar a retasear eso. Exacto. Ya el domingo, lunes, domingo, tenés una mínima de 11 grados en Buenos Aires, porque este verano de hoy y de mañana no es eterno. Ya con una mínima de 11 o 10 para la próxima semana, y bueno, va a haber mucha gente que por ahí en el colectivo le molesta, Sí, no quiere, sí, o porque se ha pasado. junta y Sí. cierra. Ha pasado. Eso hay que mantenerlo más ahora, pero como una condición que no podés cambiar, aun cuando tengas frío, porque es preferible resfriarse y no contagiarse de COVID. Totalmente, preferible abrigarse y no estar contagiado. En las aulas también era una discusión, ¿no?, porque muchas veces la ventilación cruzada es difícil de mantener. Bueno, medir, por ejemplo, la presencia de dióxido de carbono en el aire es una indicación para saber cuándo todavía hay que ventilar más. Cuando hay que, por ejemplo, abrir todas las ventanas, hacer que la gente salga, dejar que ese aire se renueve y de esa forma también disminuir los contagios. Así que a prestar atención, estamos en una etapa donde ya sabemos que no hay que perder tanto tiempo, por ejemplo, desinfectando toda la superficie de todo lo que tocamos, y sí poner el ojo en la necesidad de